Dios te bendiga, bienvenido nuevamente al canal de Caminando con Dios. El día de hoy quiero hablar contigo sobre un tema muy importante que trata sobre volver a casa. He estado reflexionando mucho sobre la historia del hijo pródigo, entonces aquí tengo mi Biblia y vamos a empezar a estudiar poco a poco respecto a este tema, que yo creo que es un tema muy importante, muy interesante, muy amplio de estudiar también y de reflexionar. Porque yo creo que muchos de nosotros los cristianos, y yo estoy 100% segura que no tenemos una vida perfecta, que no tenemos una vida devocional al 100%, que siempre va a haber esos huecos en donde nosotros fallamos, en donde nosotros nos equivocamos. Y creo que es muy importante que reflexionemos sobre esto para que entendamos, número uno, que no somos los únicos, número dos, que siempre podemos volver a casa. Entonces, el día de hoy vamos a reflexionar en la palabra del Señor, en el libro de Lucas, capítulo 15, desde el versículo 11, que es la parábola del hijo pródigo. Nosotros tenemos, por bien entendido, muchos de nosotros, quizá no todos, que el Señor nos solía hablar con parábolas de acuerdo a la vida diaria de las personas para que nosotros pudiéramos entender la referencia que Él quería hacer hacia nosotros, que Él hablaba del Padre o Él hablaba de Él hacia nosotros, pero muchas veces no entendemos, incluso en la actualidad, lo que el Señor quiere hablarnos. Es por eso que Él habla con estas historias que hacen más fáciles el entendimiento de la palabra del Señor. Aquí nos dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Muchas veces en la vida cristiana nosotros cometemos el error completamente de que cuando Dios nos bendice materialmente, emocionalmente o de alguna manera, nosotros nos sentimos autosuficientes, cuando la gloria siempre debe ser para Dios. Cuando si el Señor nos bendice económicamente, la gloria debe ser para Dios. No pensar que lo que nosotros obtenemos es por nosotros mismos, es por nuestro propio esfuerzo. No, el Señor nos ha dado la gracia, la valentía, la fuerza física para que todo lo que tenemos reconozcamos que es por Él. En la vida cristiana podemos llegar a cometer el error de alejarnos de Dios porque pensamos que los placeres de la vida son mucho más placenteros, vaya la redundancia, son mucho mejores que la presencia del Señor, es mucho mejor que cualquier cosa, y cometemos el error de adoptar esta vida que nos aleja del Señor. Yo creo fielmente en que, al 100% puedo decir que, como lo decía al principio, no todos tenemos una vida al 100% perfecta, entregada a Dios, que todos los días nos levantamos a orar. Hay personas que lo intentan, pero luchan contra su carne, ¿sí? Y hay que entender que no nos podemos comparar con otras personas, que no nos podemos comparar con la vida devocional de otra persona, con la intimidad que tiene otra persona, otro hermano con Dios, porque cada relación con el Señor es diferente. Y nosotros debemos de aprender a tener intimidad con el Señor, en base a nosotros mismos, en base a nuestras luchas, a nuestras pruebas, a entender que cada persona es diferente, que cada persona tiene un llamado diferente, con el mismo propósito que es ir a ser discípulos en toda la tierra, aprender a poner nuestra confianza en el Señor de una manera sobrenatural y especial. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestra vida cristiana se parezca al que vemos en YouTube, se parezca a nuestro pastor, se parezca a nuestros amigos cristianos, que nosotros vemos que ellos tienen una vida aparentemente perfecta y queremos que nuestra vida sea así. Y si nuestra vida no es así, entonces nos desanimamos, empezamos a alejarnos de Dios, empezamos a fallarle a Dios. Pero tenemos que entender que incluso esas personas que aparentemente son perfectas, también luchan con algo, también tienen una carga. ¿Por qué? Porque nadie tiene una vida perfecta. Dice su palabra que en el mundo vamos a tener aflicción, pero debemos de confiar porque Él ya venció al mundo. Debemos aprender a que nuestra vida no va a ser perfecta, que va a haber altas, que va a haber bajas, pero que en todo eso el Señor siempre va a estar con nosotros.
¿Por qué? Porque muchas veces me ha pasado que yo me comparo con personas que yo veo en TikTok, que yo veo en YouTube, que tienen una vida devocional increíble, que se levantan a las 5 de la mañana a orar, que leen su palabra, que hacen estudios bíblicos, que van a hablarle a las almas. Y yo digo, Señor, yo quiero ser como ellas. Pero luego, ¿sabes qué? Me puse a reflexionar. Yo estoy teniendo la vida devocional y esa intimidad con Dios que tienen ellas también. Porque muchas veces nosotros solamente vemos por fuera lo que el Señor hace en las personas, cómo el Señor bendice a otras personas. Pero pocas veces nos preguntamos, ¿cómo será su vida espiritual, no? Pocas veces nos preguntamos, no sabemos si esa persona se hinca a las 4 o 5 de la mañana, 1 o 2 horas a orar, a entregar su día a Dios, y nosotros solamente vemos cómo Dios lo bendice. Y empezamos con esa comparación, que termina haciendo que nosotros nos alejemos de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que no somos perfectos, porque pensamos que no somos suficientes, porque pensamos que para el Señor tenemos que venir al 100%, porque pensamos que para el Señor tenemos que hacer las cosas perfectas, porque pensamos que para el Señor tenemos que estar al 100 en todo, tenemos que estar siempre felices, tenemos que hacer siempre las cosas con ganas, y la cosa no es así. Debemos de aprender a venir al Señor con nuestras cargas, con nuestras debilidades, con nuestras necesidades, reconociendo que nosotros no podemos solos. Eso es de lo que el Señor se agrada. Cuando nosotros venimos con un corazón honesto, con un corazón sincero, con un corazón real. Porque el Señor transforma la realidad de tu corazón. Dice su palabra en el libro de Salmos, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y tú perdonaste mi maldad. Porque nosotros tenemos que aprender a venir al Señor con un corazón completamente real. El Señor conoce lo más profundo de nosotros, incluso mejor que nosotros mismos, porque Él es el que nos creó. Él es el que sabe lo que pasa dentro de nosotros. Él es lo que sabe lo que pasa en nuestra mente, en nuestro corazón. Incluso antes de que nosotros hablemos, Él ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Él ya sabe lo que va a pasar en el día a día. Es por eso que nosotros debemos de venir al Señor, honestos, sinceros, diciéndole, Señor, yo no puedo sola, yo no puedo solo. Yo no puedo con esta situación que me está amargando la vida. Yo no puedo con este pecado que me está alejando de ti. Pero no, nosotros por nuestra necedad queremos hacer las cosas por nosotros mismos, olvidando que todo depende del Señor, que el control está en sus manos. No, nosotros queremos controlar nuestra vida, nosotros queremos disciplinarnos, venir al 100% con Dios, venir perfectos. No, el Señor quiere nuestro corazón real. Él se va a encargar de moldear nuestra vida, nuestro carácter, nuestro corazón para parecernos más a Él. Pero nos olvidamos de que Dios es el creador de todas las cosas. Es el que te formó a ti, el que te conoce a ti desde antes de la fundación del mundo. No permitas que tu orgullo, tu ego, te haga que te alejes de Dios. Entonces, en esta parábola, nosotros vemos cómo Dios, cómo este padre le entrega todos sus bienes a el hijo, y el hijo decide alejarse de su padre. Él dice, yo ya tengo mi parte de la herencia, me voy a ir a gastar porque soy autosuficiente, porque tengo ya lo que necesito, porque no te necesito más, Padre. Y él se va. Y hace lo que muchas veces nosotros hacemos, malgastar los bienes, desbordar y derrochar los bienes que su Padre le dio. Y nuestra vida cristiana muchas veces es así. Nosotros desperdiciamos el día a día que Dios nos da. Nosotros en el día a día nos la pasamos haciendo cosas que nos alejan de Dios, pensando que somos autosuficientes, pensando que nosotros somos capaces de hacer más de lo que Dios puede hacer. Pensamos que nosotros podemos hacer hasta lo imposible. Y cuando esa carga se vuelve más pesada es cuando entendemos, no puedo solo, no puedo sola, necesito ayuda. Pero somos tan egoístas y tan orgullosos para reconocer que no podemos, que nos terminamos alejando más de Dios. En este caso, la historia nos habla de este hijo. En el versículo 17, continuando, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
Él reconoció que se había equivocado. Y a veces nosotros también cometemos el error, y puedo hablar por mí, en que cuando nosotros nos alejamos de Dios y pecamos y hacemos lo malo delante de sus ojos, nos sentimos avergonzados, pero no queremos regresar a Dios, porque como Él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Podemos cometer el pecado más grande del mundo y el Señor nos va a perdonar, pero nuestro corazón y nuestra humanidad nos hace pensar que Dios no puede perdonar ese pecado, que Dios no puede perdonar esa falta. Pero es un error y esa es una mentira completamente del diablo. Porque el Señor en la cruz del Calvario, Él pagó por todos tus pecados, por todas tus enfermedades, por todas tus aflicciones, para que tú tengas victoria en el nombre de Jesús. Pero nosotros decimos, no, es que cometí el pecado más grande del mundo, estoy luchando contra la vanidad, estoy luchando contra la lujuria, estoy luchando contra la pornografía, estoy luchando con pecados que son para mí imperdonables. ¿Por qué? Porque mi mente me hace pensar que eso es lo más grave del mundo y que Dios ya no va a tener misericordia de mí. Pero esos pensamientos no vienen de Dios. Porque Dios te ama a pesar de lo que eres. Y Él quiere limpiar tu pecado. Y Él quiere limpiar tu vida. Y Él quiere limpiar tu pasado y hacerte nueva criatura. Él quiere que el Espíritu Santo de Dios esté en ti. Y sea el Espíritu Santo viviendo a través de ti y guiándote en cada paso, en cada decisión, en tu día a día. Pero nosotros pensamos que nuestro pecado es tan grande que Dios no nos puede perdonar. Nos podemos sentir avergonzados. Podemos sentir la culpa en nuestro corazón, podemos sentir esa carga, podemos sentir que eso es lo más feo del mundo y que el Señor ya no nos ama y que el Señor ya no nos va a perdonar y decimos, es que lo cometo una y otra y otra y otra vez, pero una y otra vez el Señor va a ir a buscarte. No pienses que está todo perdido, porque no está nada perdido. El Señor aún tiene misericordia de tu vida. Y si tú estás arrepentido completamente de corazón, el Señor tiene una nueva oportunidad para ti. Para que Él te está esperando con los brazos abiertos. Para que tú vengas a Él y reconozcas, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco que no soy digno de ser llamado tu hijo, Señor. Y el Señor va a tener misericordia de ti. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí me ha pasado en que yo cometo un pecado y digo, Señor, necesito limpiarme, necesito apartarme una semana y no pensar en ese pecado y no hacer ese pecado para venir a orar a ti. No. En el momento en el que tú peques es cuando más tienes que venir a buscar de Dios y decirle, Señor, he pecado, cometí este pecado de nuevo, yo te prometí que no iba a volver a hacerlo, pero lo hice. Eso es lo que el Señor quiere. Él se agrada de cuando tú pecas y vienes a Él y le dices, Señor, me equivoqué. Cuando tú reconoces tu falta, el Señor se agrada de eso y te perdona, si te arrepientes de todo corazón. Porque hay arrepentimientos que son vanos que dices, Señor, sí me equivoqué, pero no sientes el que ya no lo quieres hacer y vuelves a cometer ese pecado. El Señor quiere limpiarte para que no vuelvas más de donde Él te sacó. Así que yo te hago la invitación a que si tú estás luchando con algo, vengas al Señor y le digas, Señor, no puedo. No soy digna, no soy digno de ser llamado tu hijo, porque peco constantemente, porque constantemente tengo pensamientos malos, tengo pensamientos egoístas, soy una persona orgullosa y quiero que tú me limpies y me hagas una nueva criatura. Y el Señor va a transformar tu corazón completamente. Y aquí vemos algo hermoso, que es cuando Él se levanta, dice, y levantóse, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. No importa lo que haya pasado en tu vida, no importa el pecado que hayas cometido, el Señor aún te está esperando. Y aún hay oportunidad para que tú te arrepientas y vuelvas a los brazos de Jesús. Y tengas una vida nueva. Y te haga una persona nueva, una nueva criatura que viva para su gloria. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. No pienses que el Señor está enojado contigo. El Señor se contrista, el Espíritu Santo se contrista porque pecas, pero se alegra cuando tú vienes y reconoces que hiciste mal. Es como este padre, es como esta parábola. El padre, a lo mejor el hijo pródigo pensaba, voy a ir, pero ¿y si está enojado conmigo? Y si ya no me quiere perdonar, voy a hacer al menos uno de sus jornaleros para tener que comer, porque llegó al punto en el que perdió absolutamente todo. No tenía nada, ni siquiera qué comer. Y él dijo, al menos aunque sea uno de sus trabajadores para alimentarme. Pero el padre, movido a misericordia, dijo,
mi hijo ha vuelto, mi hijo. Aquí dice, mira más adelante. En el versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El Señor se alegra cuando tú vienes y reconoces en lo que estás mal, en lo que estás fallando, con lo que estás luchando. Porque el Señor quiere transformar tu vida, el Señor quiere cambiar tu vida completamente. Pero es necesario que tú vengas a Él con una disposición completamente abierta para que el Señor te transforme, para que tú entiendas que el Señor transforme tu vida y que tú puedas ser una nueva criatura. El Señor no está enojado contigo, no importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, no importa si cometes lo mismo una y otra vez, permite que el Señor te transforme hasta que tú puedas llegar a esa vida de pecado. Si tú te has alejado del Señor por mucho tiempo y piensas que no tienes perdón de Dios y piensas que no puedes volver a Dios porque te sientes, si fueras una persona hipócrita, te sientes una persona completamente mal y dices, ¿yo qué voy a hacer allá? Si yo ya me alejé de Dios y vengo a vivir una vida llena de excesos, llena de pecado, y dices, ¿pero por qué voy a volver a Dios? ¿Dios realmente me va a perdonar después de todo lo que he hecho en contra de Él? Sí, Dios te va a perdonar. Porque Dios es un Dios de misericordia, porque Dios es un Dios de amor, porque Dios es un Dios de perdón. Y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no está enojado contigo. No importa lo que hayas hecho, no importa cuántos años te hayas alejado de Él, el Señor aún te está esperando con los brazos abiertos. Solo basta en que tú vengas a Él y reconozcas que lo necesitas, y reconozcas tu pecado, y te vuelvas a Él, y Él va a transformar tu vida completamente. Y una de las cosas que me impactaba de esta historia no es solamente el hecho en el que el padre haya perdonado a su hijo, porque es un simbolismo a que Dios te está esperando a ti, sino en lo siguiente. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En la vida cristiana te vas a encontrar con personas que no estén de acuerdo con que tú vuelvas a los brazos de Dios, con que tú vuelvas al camino del Señor. Pero déjame decirte que eso no es nada de Dios, que no viene de Dios, que viene completamente del enemigo. Porque alguien que realmente está en el cuerpo de Cristo se alegra de que su hermano vuelva a casa. Y si tú eres una de esas personas que tú ves que alguien cae y te alegras, y que tú ves que alguien se regresa a Dios y tú te molestas y dices, ¿por qué después de tanto tiempo a esta persona le dan este cargo cuando mira cómo vivió? Tú deja que el Señor haga en la vida de las personas lo que Él quiera hacer, y tú preocúpate por lo que el Señor quiere hacer en tu vida. No seamos personas egoístas, que nos molestemos porque Dios está usando a un hermano, a una hermana. No, totalmente no. Es algo completamente erróneo, sino alegrémonos y regocijémonos junto con los que se gozan. Dice su palabra, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo, porque somos uno. ¿Qué sería de mí si yo me alegro porque yo me corto el brazo, porque yo me corto una pierna? ¿Sería eso realmente un cuerpo sano, un cuerpo bien? Obviamente no. ¿Por qué? Porque en el Señor somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de nosotros. No permitamos que
lo que el enemigo quiera poner a nuestra mente, de rivalidades, de cosas completamente negativas, de cosas completamente opuestas a lo que el Señor quiere, que es el amor y la unidad de la iglesia, venga a apoderarse de nuestra mente. Que el Señor reprenda todos esos pensamientos de egoísmo y de orgullo y de envidia hacia los hermanos de la iglesia. Más bien, que si vemos que alguien se está alejando, nosotros seamos ese brazo que lo traiga nuevamente. Nosotros seamos esa ayuda que él necesita, ese apoyo, ese consuelo, que es lo que Cristo quiere de la iglesia, que seamos una iglesia unida. A mí me impacta mucho la historia del hijo pródigo, porque digo, wow, o sea, ¿por qué el hermano se va a enojar de que su hermano ha vuelto de donde estaba? Y entiendo el sentimiento humano de yo estoy aquí todo el tiempo, sí, pero el Señor es como, nos ve como unas ovejitas. Él dice, Él deja las 99 que están bien y va por la que está perdida. ¿Qué pasa con las 99? Ellas saben que tienen a su pastor. Ellas están bien, ellas están seguras, pero es una oveja la que se perdió, es una oveja la que necesita volver al redil. Seamos esas personas que ayudan, seamos esas personas que interceden por otros, que ayudan a otros, que oran por otros, que se desviven por la obra del Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos una iglesia unida y sobre todo que volvamos a Él aun cuando pequemos. Si tú eres una persona que está luchando con algo constantemente, yo te hago la invitación a que vengas a Cristo Jesús y reconozcas y le digas, Señor, no puedo con este pecado que me está atando a alejarme de ti. Pídele al Señor que su gracia te envuelva, su misericordia te envuelva y sobre todo te perdone. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios te bendiga.